Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué hay tantos técnicos argentinos en las distintas selecciones de Conmebol. ¿Por qué son elegidos por los dirigentes, no solamente ahora, sino que ya hace varios años, para ser los que comanden a las selecciones de Conmebol en esta aventura que es intentar clasificar a cada una de las copas del mundo? Es bastante llamativo si tenemos en cuenta que son 10 países de Conmebol, que la gran mayoría de los casos en los últimos años, más de la mitad de las selecciones o al menos la mitad de las mismas han sido dirigidas al mismo tiempo por seleccionadores argentinos. Vamos a estar repasando cada uno de estos casos y después ver algunos de los motivos que terminan esgrimiendo justamente los dirigentes para decantarse por los seleccionadores nacionales. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el video. Según un informe del año 2020, es decir que tiene un poco menos de 2 años de antigüedad, realizado por el Observatorio de Fútbol CIES, sobre la base de 1875 equipos alrededor de 128 ligas en 91 países diferentes, Argentina por lejos es el país que mayor cantidad de técnicos exporta a estas ligas y a estos equipos. Para que se hagan una idea, en el 2020, aunque hoy en día se cree que son más, Argentina tenía 68 técnicos fuera de su propio país en los distintos países y ligas del mundo. El segundo país era España con 41, es decir, una diferencia de 27 técnicos. Después seguía Serbia con 34 y si vamos simplemente a los países de América o de Conmebol, Uruguay sigue a Argentina pero bastante lejos con 24 técnicos. La realidad es que hoy en día se cree que la cifra es bastante mayor e inclusive se acercaría a casi 100 técnicos argentinos en todo el globo dirigiendo en distintas ligas y en distintos países. Quizás los más resaltados hoy en día que podemos encontrar en el fútbol europeo, sacando obviamente lo que es las ligas del fútbol sudamericano y demás, es el caso de Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain, el caso obviamente de Diego Simeone, que está hace muchísimo tiempo en el Atlético de Madrid, el caso de Marcelo Bielsa dirigiendo en el Leeds de la Premier League, el caso de Jorge Sampaoli dirigiendo en la Ligue 1 en el Olympique de Marsella, o el caso de Eduardo Coudet dirigiendo en el Celta de Vigo también de la Primera División Española. Sin embargo, este fenómeno que se da en todo el mundo y se da en todos los clubes también se ha traspolado a lo que son las selecciones nacionales y es acá donde nos vamos a meter con la idea del video y a lo que apunta principalmente el mismo. Actualmente en las selecciones de Conmebol, que como todos sabemos son 10 las que participan en las eliminatorias, más allá de que Sudamérica tiene más países, estas 10 selecciones de Conmebol, la mitad, 5 de 10, tienen técnicos argentinos. Obviamente el técnico de la selección argentina, que es Lionel Scaloni, que prácticamente de forma histórica siempre el seleccionador argentino ha sido de este país. También tenemos el caso de Ricardo Gareca en Perú, que hace muchísimos años que está, que ahora vamos a repasar un poco más puntualmente su campaña. El caso de Gustavo Alfaro en Ecuador, que está haciendo una gran campaña con el conjunto ecuatoriano, estando muy cerca también de poder clasificar a la próxima cita mundialista. El caso de Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay, que lleva muy poco tiempo, pero bueno, también cuenta como uno de los casos. Y también tenemos el caso de José Pekerman en Venezuela, una selección que ya prácticamente está fuera del mundial, pero que obviamente apunta a un proyecto a largo plazo en el cual Pekerman seguramente puede llegar a ser una pieza importante, como vamos a ver que ya lo ha sido en otras selecciones de Conmebol. En el último mundial, por ejemplo, Argentina tuvo una cifra récord, inclusive que empata con otros momentos también de la Argentina en otros mundiales, ya que tuvo 5 de los 32 técnicos que eran de nuestro país. Por un lado nos tenemos obviamente al argentino, que era Jorge Sampaoli, tenemos el caso de José Pekerman, en ese momento con la selección colombiana, tenemos el caso de Ricardo Gareca, que en ese momento seguía con Perú, y también 2 selecciones más, que son el lado de Arabia Saudita, con José Antonio Pizzi como su técnico, y Egipto, que en este caso tenía a Héctor Cooper, es decir, 5 de los 32 seleccionadores eran argentinos. Como les dije, es una cifra que es récord, ya que también Argentina en su momento había tenido 5, pero ningún otro país ha logrado tener tantos seleccionadores en una misma Copa del Mundo. Más allá de estos últimos casos, en los últimos años hay algunos países que realmente se han decantado y mucho por proyectos argentinos. Sin duda el caso de Chile es uno de los más recientes y uno de los más emblemáticos, arrancando con Marcelo Bielsa, que los devolvió al Mundial, siendo muy importante en la ideología de juego del fútbol chileno en los últimos años. Luego siguió con Claudio Borghi, que en este caso quizás fue el que peor le fue de todos los técnicos. Jorge Sampaoli agarró la posta y lo terminó sacando campeón de la Copa América, y Juan Antonio Pizzi, que es cierto que quizás su campaña quedó empañada por el mal rendimiento en eliminatorias, pero que también ganó una Copa América que fue la del centenario del año 2016.
Paraguay al mismo tiempo también comenzó un proceso hace varios años con Gerardo el Tata Martino, que le fue muy bien en 5 años con la selección guaraní, luego siguió con Ramón Díaz, con Eduardo Berizzo y actualmente con Guillermo Barros Esqueloto. Quizás los últimos 3 no con tan buen rendimiento como el primero que mencioné. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Porque la realidad es que quizás alguno pensaría por una cuestión de idioma, que quizás Argentina, al hablar castellano, se puede entender mucho más esto de que haya técnicos de este país, pero la realidad es que sacando el caso de Brasil, todas las demás selecciones y todos los demás países tienen las mismas posibilidades. Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, por mencionar algunos casos, tranquilamente podrían tener seleccionadores en cualquiera de las demás selecciones de Conmebol, salvo quizás el caso de Brasil. Según la propia explicación que dan los contratantes, es decir, los dirigentes de cada una de las confederaciones, lo que gusta de los técnicos argentinos son los proyectos de formación de jugadores que tienen. Son técnicos que más allá de ir y dirigir, tienen una idea y un proyecto claro para ir formando a jugadores tanto jóvenes como también de experiencia que se puedan amoldar a este mismo proyecto, que es una palabra que seguramente usemos mucho, a la hora de pensar en una selección a largo plazo. Y obviamente también por sus conocimientos, dicen, que tienen a la hora de explicar en el fútbol que van más allá del juego en sí, cómo convencen al jugador de poder aplicar su propia idea en el campo de juego. Hay muchos técnicos que son inclusive considerados casi como profesores por la cantidad de experiencia y conocimiento que han ido adquiriendo y lo que han podido transmitir a estas selecciones y estos países. No es casualidad que muchas veces las selecciones que terminan buscando a los técnicos argentinos vienen de procesos no tan exitosos, de no clasificar durante muchos años a los mundiales, de que los jugadores quizás no terminan rindiendo y traen un técnico argentino que está muchos años en esa selección y finalmente, quizás no de forma inmediata, pero con el tiempo terminan logrando los resultados que estaban esperando. Avanzar en la Copa América, terminar clasificando un mundial, que muchas veces es lo máximo que hoy en día se puede aspirar en Conmebol, sabiendo que ganarlo es algo bastante complicado, quizás sacando a Argentina o a Brasil. Algunos de los ejemplos que hemos visto en los últimos años son, por ejemplo, en Venezuela, cuando estaba el Pato Pastoriza, un técnico que estuvo 2 años entre el 98 y el 2000, y si bien, por ejemplo, no logró clasificar a la Copa del Mundo de Corea y Japón del año 2002, que era el objetivo, obviamente, tengamos en cuenta que Venezuela, como hemos visto en otros videos, es una selección que históricamente ha sido la más débil de Conmebol, siempre es la que peor la ha pasado en las eliminatorias, y sin embargo, desde el momento de Pastoriza, con la idea que tenía, con el proyecto que empezó a inculcar, la realidad es que la selección levantó. No logró el objetivo actualmente de poder clasificar una Copa del Mundo, pero durante muchos años no sé si peleó, pero al menos no terminó en las últimas posiciones para poder clasificar a la Copa del Mundo, y la verdad que Venezuela se terminó convirtiendo en una selección competitiva, al menos en el ámbito de Conmebol. Sin duda también tenemos el caso de José Pekerman, que hoy en día, como les dije, está en Venezuela, pero tuvo un proyecto de 6 años con la selección colombiana, donde realmente estuvo 78 partidos, es el periodo más largo que un seleccionador ha estado de forma continua. Maturana ha estado más tiempo, mayor cantidad de partidos, pero en distintos periodos, y la realidad es que si bien fue muchas veces criticado por tener una muy buena generación y quizás no lograr grandes resultados o ser campeón de alguna Copa América o avanzar más en los mundiales, la realidad es que logró después de 18 años clasificar a Colombia nuevamente a un mundial y lo hizo en 2 de forma consecutiva, 2014 y 2018. Sin duda uno de los casos también más emblemáticos y que mejor le han ido en cuanto a rendimiento es el de Ricardo Gareca en Perú, que desde el año 2015 hasta la actualidad está allí, ha dirigido 90 partidos, es el técnico que más ha dirigido a la selección peruana, ha llegado a la final de una Copa América, ha terminado en otra en tercer lugar, en otra en cuarto puesto, de las 4 que disputó, en 3 llegó al menos a las semifinales, volvió a una Copa del Mundo a Perú, lo que fue en Rusia 2018, que si bien no pudo avanzar en la fase de grupos, Perú volvió a una Copa del Mundo después de 36 años, así que claramente Gareca se ha ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo peruano. En Chile, como decíamos, la realidad es lo que conté antes. Bielsa sentó unas bases, volvió a un mundial, luego de eso vino Sampaoli, vino Pizzi, que siguieron por esa misma línea, y Chile hoy en día es bicampeón de la Copa América, que la realidad es que era un resultado que se le venía haciendo muy esquivo, teniendo en cuenta todas las competiciones que hay a nivel Conmebol y selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay que históricamente han dominado esta Copa. Mismo el propio Gustavo Alfaro actualmente en Ecuador está haciendo un trabajo fantástico. Seguramente, si todo marcha como viene marchando, va a estar clasificando a Qatar 2022, lo cual obviamente marca que los técnicos argentinos, si bien hay excepciones, han logrado muy buenos procesos en selecciones nacionales de Conmebol y en selecciones nacionales de Sudamérica, ya sea por la mentalidad que tienen, el conocimiento a la hora de explicar el fútbol, sus formas de trabajo y la personalidad, que es algo que quizás muchas veces se resalta del argentino, la idea de nunca dar algo por perdido. Quizás estas selecciones están acostumbradas o estaban acostumbradas en algún momento a que como no tenían quizás tan buenos jugadores o los
éxitos le eran esquivos, quizás no preocuparse o no tomárselo tan en serio las clasificaciones a los mundiales, y la mentalidad y la personalidad de los técnicos argentinos, que es algo que muchas veces se resalta, finalmente lo logran inculcar en sus jugadores, que los termina potenciando, y mismo selecciones que quizás son inferiores en cuanto al nivel futbolístico a otras que tienen enfrente, terminan haciendo muy buenos partidos e inclusive ganando frente a selecciones que quizás en otro momento no lo habrían logrado. La realidad, como les dije, han logrado sacar lo mejor de muchas selecciones, han tenido muy buenos niveles y han obtenido muy buenos resultados, así que sin duda los pergaminos lo avalan para que todo lo que les he comentado tenga una lógica de por qué hoy en día muchas veces todas las confederaciones se terminan decantando por técnicos argentinos. Esta es mi opinión, esta es mi explicación y esto es lo que pude averiguar, porque es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué Argentina en el último tiempo siempre tiene tantos técnicos en las selecciones de las eliminatorias de Conmebol? Y creo que es una explicación bastante lógica desde el conocimiento y desde también la información que pude encontrar. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.